Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C321. Discos de disociación capítulo 321. Discos de disociación. Su-ke. La voz desesperada y algo desesperanzada de Son Yang vino débilmente desde abajo. Su-ke, que había escapado de la muerte, miró hacia atrás para asegurarse de que Son Yang no lo alcanzara. Después de mucho tiempo, no vio la figura de la otra parte y no pudo evitar respirar aliviado. Pequeño Green, gracias. Su-ke le dijo familiarmente al Fénix Verde mientras le acariciaba casualmente el cuello. El Fénix Verde voló mientras cantaba ligeramente en respuesta. Mientras tanto, Li Fan había agotado demasiada energía al usar consecutivamente su habilidad divina innata 2 veces. Además, después de ser perseguido por alguien, su espíritu estaba muy tenso. Cuando de repente se relajó, cayó en un sueño profundo. Y con este sueño, su existencia en el reino inmortal caído también llegó a su fin. Cuando recuperó la conciencia, ya había regresado al mundo del cultivo. Al reflexionar sobre este viaje al reino inmortal caído, que terminó algo anticlimático, Li Fan no pudo evitar suspirar. ¿Esto es todo? A diferencia de cuando poseía a Li Chen de la secta del cielo púrpura, que tenía una conciencia independiente y libertad de movimiento, el punto de partida esta vez fue extremadamente bajo, solo un pájaro incipiente nacido de un huevo. No podía lograr nada en absoluto, simplemente pasaba sus días comiendo y bebiendo. A pesar de su rápido crecimiento durante 2 meses, la etapa de establecimiento de la fundación ya era el límite. En el mundo del cultivo antiguo, este nivel de cultivo estaba casi al final. Incluso si quería hacer algo, era impotente. ¿Necesito revelar mi verdadera forma de libertad de movimiento? Oh. Ahora libre de la mente confusa que tenía cuando poseyó al pájaro divino, Li Fan recordó rápidamente el incidente de Ye Fei Pen, dueño de la sangre esencial Kunpeng, practicando el arte de la forja de la creación para activar la línea de sangre Kunpeng. Quizás, el método de invocar el potencial oculto del cuerpo con el arte de la forja de la creación tenga efectos milagrosos en las bestias demoníacas. Vale la pena intentarlo. No hay prisa. Veamos qué cambios habrá la próxima vez que entre. Debido a que había rastros del misterioso señor Bai tanto en la ciudad de Ningyuan como dentro de la secta de la bestia imperial, Li Fan especuló que la escena dentro de la secta de la bestia imperial era similar a la de la ciudad de Ningyuan anterior. No podría escapar sin cumplir ciertas condiciones. De lo contrario, sería enviado continuamente de regreso como en un ciclo. En cuanto a si realmente estaba atrapado otra vez, no había necesidad de preguntarse. Sabría dentro de medio año aproximadamente cuándo podría volver a entrar. Para entonces, debería haber terminado con la provincia de Tianyu y haber ido a la provincia de Tianyun. Sin embargo, quizá Hyongdao no me deje irme tan fácilmente. Según el plan original, tras completar la formación, los estudiantes de cada provincia regresarán a sus lugares de origen para construir la formación Tianxuan Spirit Lock. Pero ahora que el mar de Konyun ha desaparecido, no sé qué preparativos me esperan. Además, antes de abandonar la provincia de Tianyu, hay una cosa más que tengo que hacer. Li Fan salió de la habitación cerrada y llegó a la habitación donde se encontraba el espejo Tianxuan, buscando información relacionada con las recompensas extremadamente valiosas ofrecidas por el sabio inmortal He Chen. La oportunidad de utilizar un método para prolongar la vida era extremadamente valiosa y nadie querría perderla. Durante este tiempo, los precios de los tesoros que originalmente eran extremadamente raros y preciosos y que prolongaban la vida se habían disparado aún más. Hoy en día no tenían precio y a menudo requerían técnicas de alto nivel o tesoros especiales a cambio de su compra. Hubo rumores de que un cultivador ya había descubierto una fruta de la longevidad en ruinas. Se decía que esta fruta era refinada por antiguos cultivadores y podía prolongar su vida durante 500 años. En el pasado, la mayoría solo había visto menciones al respecto en los clásicos, y nadie esperaba ver el producto real ahora. Este afortunado cultivador, para evitar la ansiedad y el miedo constantes, ya había ofrecido el fruto de la longevidad al sabio inmortal He Chen.
Además, se escondió todo el día en el espejo Tianzuan, negándose a salir. Solo estaba esperando el momento adecuado para aprovechar la oportunidad de utilizar el decreto de derivación de leyes. Mi fruta de la longevidad también puede prolongar la vida útil 300 años. Me pregunto si podrá llegar a estar entre los 3 primeros. Originalmente, tenía mucha confianza, pero el reino Xuanhuang tiene una larga historia y hay demasiados tesoros ocultos. Con grandes recompensas, es normal que aparezca algo más valioso que mi fruta de la longevidad. Cuando se revelen los resultados, si no funciona en esta vida, puedo preguntar sobre los orígenes de los 3 primeros. Planificaré con antelación la próxima vida. Sin embargo, la preparación debe hacerse con antelación. El clon anterior había sido enterrado junto con el mar con Yun por Enkdad. La generosidad del sabio inmortal He Chen había atraído una amplia atención. Tomar la iniciativa de dar un paso adelante y ser el centro de atención no era la forma de vida de Li Fan. Para estar seguro, Li Fan decidió crear otro clon para recolectar la recompensa. Después de todo, si el clon conocía la técnica, el cuerpo principal también la conocía. El clon creado por la técnica de robo del sol será un reino menor más bajo que el cuerpo principal. Para explicar el origen de la fruta de la longevidad, el clon debe estar en el reino del núcleo dorado para ingresar al reino inmortal caído. En otras palabras, necesito avanzar al Golden Core de mitad de etapa lo antes posible. Depender únicamente de mi propio cultivo es un poco difícil. Los nuevos cultivos aún no se han plantado, por lo que solo puedo esperar que Xiao En proporcione más comentarios. Su Xiao Mei y Sangaobo han estado desaparecidos en las ruinas de la secta Chaoyuan desde hace algún tiempo. Durante este tiempo, parece que han desaparecido de este mundo y no me han dado ninguna retroalimentación sobre el cultivo. Sin embargo, a través de la débil conexión de la técnica de meditación de montaña, siento que su Xiao Mei y Sangaobo todavía están vivos. Cuando salgan, deberían traerme algunas sorpresas. Sin depositar todas sus esperanzas en los demás, tras un breve descanso, Li Fan reanudó su cultivo. El tiempo pasó volando. Pronto, la evaluación final de la formación Tianzuan Spirit Lock había terminado. Después de que se conocieron los resultados, Hyun Dao envió un mensaje pidiendo a todos los estudiantes que habían salido que regresaran al patio Guanyu. Todos se reunieron de nuevo, sintiéndose inevitablemente un poco nerviosos. Hyun Dao sonrió levemente, sin apresurarse a anunciar los resultados, pero primero presentando las recompensas para aquellos que obtuvieron buenos resultados en la evaluación. Sacando un disco de jade, dijo, «Esta es la pequeña cosa que me dio envidia». O debería decir que todos los maestros de formación se enamorarán de él cuando conozcan sus habilidades. ¿Por qué no adivinas para qué sirve? Li Fan examinó cuidadosamente el disco de jade en la mano de Hyun Dao y lo encontró algo familiar. Después de pensarlo, rápidamente se dio cuenta. Esta cosa era algo similar al Formation Breaking Disc que había visto antes. El llamado disco de ruptura de formación era un tesoro que podía analizar la estructura de las formaciones sin destruirlas, proporcionando así soluciones de referencia para que los maestros de formación rompieran las formaciones. ¿Podría ser que esta cosa sea una versión avanzada del Formation Breaking Disc? Li Fan no pudo evitar pensar que sí. Obviamente, Li Fan no fue el único que pensó eso. Muchos estudiantes miraron fijamente el disco de jade, con sus expresiones emocionadas. Parece que ya lo has adivinado, así que no te mantendré en suspenso. El efecto de este elemento es de hecho algo similar al del disco de ruptura de formación. Hyun Dao tocó emocionalmente el disco de jade. Pero es mucho más poderoso que el disco de ruptura de formación. El disco de ruptura de formación original constaba de 1080 segmentos. Pero solo uno de estos pequeños discos de jade puede romper formaciones varias veces más rápido que un conjunto completo de discos de ruptura de formaciones. Esto se debe a que es uno de los últimos cuerpos secundarios nacidos del espejo Tianzuan. Hay un total de 9. Los llamamos discos de disociación. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C322. Competencia de 9 discos. Capítulo 322. Competencia de 9 discos. Por supuesto, si la única función fuera romper formaciones, no nos daría envidia a mí ni a mis colegas del salón de formaciones. Justo cuando los estudiantes miraban emocionados los discos de disociación y discutían sobre ellos,
Hyundai continuó. La grandeza del disco de disociación radica en su crecimiento. Después de decir esto, Hyundai hizo una pausa deliberadamente, esperando la reacción de los estudiantes. Como era de esperar, tan pronto como se pronunciaron estas palabras, se produjo un alboroto entre la multitud. Era bien sabido en el mundo del cultivo que si un tesoro podía crecer, su valor se multiplicaría por 10 o incluso por 100. Originalmente, como cuerpos secundarios del espejo Tianzuan, los discos de disociación ya eran muy valiosos. Si también pudieran crecer, su valor sería inconmensurable. Los estudiantes miraron ansiosamente a Hyundai, esperando su explicación. Al ver que había abierto el apetito de todos, Hyundai dejó de bromear y dijo, como maestros de formación, todos tenemos el sueño en nuestros corazones de crear nuestras propias formaciones perfectas. Los discos de disociación pueden ayudarnos a lograrlo. Cada vez que rompemos una formación, los discos de disociación absorberán y almacenarán los datos de la formación dentro de sí mismos. Con base en nuestra investigación y observaciones posteriores, los discos de disociación deducirán espontáneamente las formaciones absorbidas, intentando reparar las lagunas utilizadas en el proceso de rotura anterior. Cuando se reparan los defectos, nace una formación completamente nueva. Luego, los Dissociation Discs intentarán romper esta nueva formación nuevamente. Luego repetirán este ciclo de ruptura, mejora y ruptura nuevamente. En manos de un maestro de formación común y corriente, a menudo se necesitan varios años, o incluso más de una década, para optimizar una formación una vez. Con estos discos de disociación se pueden lograr varias optimizaciones en solo un año. Por supuesto, esta eficiencia depende de la dificultad de romper las formaciones. Si se trata de una formación del nivel de la formación Tianzuan Spirit Lock, entonces la eficiencia de las optimizaciones será naturalmente más lenta. Sin embargo, aún así, estos discos de disociación son más eficientes que todos nosotros juntos. Hyundai exclamó, no en lo más mínimo resentido por haber sido superado por un tesoro espiritual. Incapaz de resistirse, volvió a tocar el tesoro que tenía en la mano y continuó. Cuantos más datos de formación absorban los discos de disociación, más fuerte se vuelve su capacidad de ruptura. De la misma manera, sus capacidades de deducción y optimización se vuelven aún más fuertes. No puedo imaginar a qué nivel crecerán en el futuro. Se dice que el mayor tesoro de nuestra alianza de los 10.000 inmortales, el espejo Tianzuan, al principio era solo un espejo común y corriente. Solo después de presenciar las enseñanzas del ancestro inmortal y adquirir conciencia de sí mismo, evolucionó gradualmente a lo largo de miles de años hasta alcanzar el estado milagroso que es hoy. Entonces, quién sabe, tal vez estos discos de disociación podrían evolucionar hasta convertirse en un segundo espejo Tianzuan. Con esta declaración todos los estudiantes contuvieron la respiración. No había manera de que alguien bajo la alianza de los 10.000 inmortales no supiera sobre la fuerza y el valor del espejo Tianzuan. La sola idea de posiblemente poseer un tesoro comparable al espejo Tianzuan en el futuro hizo que la respiración de todos se acelerara. Maestro He, no se burle más de nosotros. Por favor, anuncie los resultados. Habló un cultivador de Golden Co llamado Yi Chen Chen. Esta persona ocupó el primer lugar en todas las evaluaciones anteriores. Tenía absoluta confianza en su actuación y creía que de estos 9 discos de disociación, uno seguramente sería suyo. Por eso no podía esperar e instó a Hyundai. Li Fan, por otro lado, saboreó cuidadosamente las palabras de Hyundai, sintiendo algo extraño. Ciertamente, este disco de desintegración era realmente un tesoro extraordinario. Si Hyundai no exageró, era básicamente lo que Zhang Xiliang esperaba, un excelente reemplazo para el espejo Tianzuan como núcleo de la formación infinita. Li Fan también admitió que estaba impresionado. Sin embargo, el de Hyundai era un poco sospechoso. Si al principio del entrenamiento hubiera dicho cosas como motivación, habría sido razonable. Pero ahora que la evaluación final había terminado y los resultados ya estaban fijados, lógicamente hablando, ya se había determinado la propiedad de los 9 discos de disociación. ¿Cuál era la intención de Hyundai al decir palabras tan provocativas ahora? Incluso sugiriendo que podrían evolucionar hasta convertirse en un segundo espejo Tianzuan. Si Li Fan no supiera ya que el espejo Tianzuan probablemente estaba relacionado con el antiguo tesoro de la secta Xuantian, el espejo Xuantian, casi habría creído en las tonterías de Hyundai. Como esperaba Li Fan,
después de una ligera sonrisa, Hyun-dao reveló el giro. Agitó suavemente la mano y apareció una lista dorada en el cielo. En la lista dorada, de arriba a abajo, se escribían los nombres de cada estudiante según su clasificación. Y los 9 primeros emitieron un tenue brillo púrpura dorado, que era extremadamente notorio. Cuando se reveló la lista dorada, Hyun-dao también dijo, había prometido que estos 9 discos de disociación se otorgarían como premios a los mejores resultados de esta evaluación. Este asunto fue aprobado personalmente por la sede del salón de formación, por lo que, naturalmente, no faltaré a mi palabra. Sin embargo, las cosas han cambiado. En ese momento, el rostro de Hyun-dao mostró un indicio de impotencia. Todos se miraron unos a otros, sintiendo una sensación de inquietud. Inicialmente, efectivamente había 9 discos de disociación. Incluso ahora, la cantidad sigue siendo la misma. Sin embargo, ayer mismo descubrimos de repente que entre estos 9 discos de disociación, 8 de ellos se habían atenuado ligeramente. Por otro lado, el restante, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. Aunque el grado de este cambio fue extremadamente sutil, aún así lo notamos. Los cuerpos secundarios del espejo Tianzuan a menudo tienen características ocultas que solo se manifiestan en ciertos momentos. Entonces, no nos dimos cuenta del verdadero misterio de estos discos de disociación antes. Cometimos un error en este asunto, suspiró Hyun-dao, con la cara enrojecida. Sin embargo, los estudiantes entendieron la implicación de las palabras de Hyun-dao. Maestro Ji, ¿estás insinuando que estos 9 discos de disociación se devorarán unos a otros? Y Chen no pudo evitar preguntar. Hyun-dao asintió. Después de notar la anomalía y realizar un estudio cuidadoso, descubrimos que lo que parecen ser 9 discos de disociación son en realidad una sola entidad. Cada vez que uno de ellos se vuelve más poderoso, tomará el poder de las otras partes para fortalecerse. Y los más débiles, si se quedan quietos y no alcanzan, se verán continuamente privados de su poder, debilitándose cada vez más hasta desaparecer. Esto es lo que llaman que los fuertes se vuelven más fuertes y los débiles se vuelven más débiles. Al final, en la continua competencia entre los 9 discos de disociación, solo uno sobrevivirá. Y será el gran ganador, reuniendo el poder de los 9 discos de disociación. El verdadero disco de desintegración. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C323. Se revela el último recurso capítulo 323. Se revela el último recurso. Desde el nacimiento de los 9 discos de disociación, además de llevar uno a estudiar sus características, han estado sellados todo el tiempo. Sus puntos fuertes estaban en absoluto equilibrados, por lo que hasta ahora han sido pacíficos. Pero no hace mucho, pensé en cómo estos tesoros les serían entregados a ustedes, jóvenes, en el futuro, y como ya no podría explorarlos yo mismo. Por capricho, solicité llevarme uno para jugar. No esperaba que esto fuera un error y que descubriera su verdadero secreto. Hyun-dao suspiró con cierta emoción. Mientras Hyun-dao explicaba lentamente la causa del asunto, la mayoría de los cultivadores presentes no tuvieron ninguna reacción especial. A lo sumo, eran como Li Fan, maravillándose de lo milagroso de este mundo, donde incluso los tesoros tenían que competir. Debido a que estos discos de disociación eran recompensas para los de mejor desempeño, no era su preocupación. Pero los cultivadores cuyos nombres brillaban intensamente en la lista dorada no estaban tan contentos. Cualquiera que tuviera un tesoro que pudiera desaparecer en cualquier momento seguramente se sentiría incómodo. Acostumbrados y asombrados por el milagro de los discos de disociación, al final solo pudieron observar impotentes cómo fracasaban en la competencia y gradualmente desapareció de sus manos. Solo pensarlo me pareció extremadamente deprimente. Si realmente hubiera terminado así, hubiera sido mejor no haber tenido uno desde el principio. De lo contrario, sin duda se convertiría en un demonio cardíaco persistente, que los acompañaría durante toda su vida. Pero viéndolo desde otra perspectiva, los 9 primeros de la lista eran todos talentos orgullosos. Todos tenían su propio orgullo, por lo que les era imposible rendirse sin luchar. No es de extrañar que Hyun-dao mostrara esa expresión. Las muertes inesperadas de Tantai Tao y una docena más ya fueron una pérdida dolorosa para la sala de formación.
Y estos 9 principales cultivadores también son talentos excepcionales. Perder a cualquiera de ellos sería inaceptable. En la competición de los 9 discos, el ganador se lo lleva todo. Los otros 8 perdedores se verán naturalmente afectados e incluso podrían disminuir a partir de entonces. Para la Alianza de los 10.000 Inmortales, el mayor uso de nosotros, los estudiantes, es construir la formación Tianzuan Spirit Lock. Aunque ese ganador se convierta en un verdadero maestro de las formaciones, desde la perspectiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales, de repente han perdido a 8 trabajadores de alto nivel. En este mundo, la determinación de construir la formación Tianzuan Spirit Lock es tan fuerte que la Alianza de los 10.000 Inmortales, naturalmente, no permitirá que algo así suceda. Los pensamientos de Li Fan cambiaron rápidamente y en un instante comprendió todos los detalles del asunto. Efectivamente, Hyun Dao continuó, todos ustedes son talentos indispensables de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Perder a uno de ustedes sería una gran pérdida. Ciertamente no permitiremos que ocurran tales luchas internas. Por eso, tras un debate serio, hemos decidido cambiar los premios de esta evaluación. En lugar de los discos de disociación, se cambiarán por los discos de jade de ruptura de formación especialmente diseñados por la sala de formación, que anteriormente solo se asignaban a la transformación del alma y por encima de los maestros de formación. Después del discurso de Hyun Dao, no hubo ninguna reacción conmovedora. Después de todo, los discos de disociación eran incomparablemente preciosos. Incluso si fuera un disco de jade que rompe la formación, un tesoro utilizado solo por los cultivadores de la etapa de transformación del alma, ¿cómo podría compararse con un cuerpo secundario del espejo Tianzuan? Hyun Dao continuó, el cambio en los premios esta vez fue nuestro error. Para compensarlo, también hemos decidido aumentar el número de ganadores de Formation Breaking Jade Discs del top 9 al top 100. En ese momento, la multitud finalmente comenzó a moverse. Después de todo, la mayoría no tenía nada que ver con eso antes, y ahora un premio cayó repentinamente del cielo. Por supuesto que habría algo de emoción. Li Fan también miró la lista dorada en el cielo. Resultó que estaba exactamente en el 100º lugar. Los resultados fueron mejores de lo que esperaba. Parece que mi ligero movimiento de la formación ha tenido el efecto de convertir el fracaso en un milagro, pensó Li Fan. Pero fue solo una ligera sorpresa y Li Fan se calmó rápidamente y miró a Hyun Dao en el cielo. Inevitablemente tenía cosas más importantes que no había explicado. Estos fueron los temas cruciales para hoy. De lo contrario, nadie sabría que los verdaderos premios eran los discos de disociación. Si hubiera habido algún problema con el premio, los sustitutos podrían haber sido anunciados directamente. ¿Por qué pasar por todos estos giros y vueltas hoy, despertando constantemente las emociones de todos? Li Fan no tenía ningún apego a los discos de disociación, por lo que pudo analizar con calma las intenciones de Hyun Dao como un extraño. Efectivamente, como esperaba Li Fan. Después de que la multitud se calmó gradualmente, Hyun Dao finalmente anunció nuevamente, en cuanto a esos 9 discos de disociación. Con una ligera pausa, atrayendo la atención de los estudiantes, Hyun Dao dijo lentamente, hemos decidido catalizar su proceso competitivo a través de medios especiales. Dentro de 10 años quedará el último y único disco de disociación. Y este verdadero disco de disociación no será retirado. Su propiedad todavía pertenece al ganador. Como un trueno, y Chen Chen y otros, originalmente deprimidos, tuvieron un renovado destello de codicia en sus ojos. Creo que todos comprenden que la razón por la que tesoros como los discos de disociación se ofrecieron como recompensa en esta evaluación es porque la Alianza concede gran importancia a la construcción de la formación de la esclusa espiritual de Tianzuan. Aunque ha habido algunos errores menores en el proceso, nuestra intención original permanece inalterada. El tono de Hyun Dao se volvió más pesado y su rostro serio mientras decía, para reafirmar la determinación de la Alianza. Inspirar a todos a esforzarse por alcanzar la excelencia. Después de que nuestra solicitud recibiera la aprobación de la sede, decidimos que el ganador final del concurso de 9 discos será recompensado con el maestro de formación que más contribuyó al plan de construcción de la formación Tianzuan Spirit Lock. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente cuando escuchó esto. Respirando, no pudo evitar maravillarse, excelentes tácticas.
Todos los giros y vueltas de hoy fueron por esto. Después de varios altibajos psicológicos, en comparación con anunciar directamente este resultado, la tentación es mucho más fuerte. Estarán seguros de que estos estudiantes lucharán desesperadamente por ello. Li Fan casi podía prever que para este verdadero disco de disociación, que tenía la esperanza de convertirse en el próximo espejo Tianxuan, estos maestros de formación seguramente alcanzarían un aterrador nivel de competencia en el próximo frenesí de la construcción. Probablemente se volverán incluso más formidables que el ganado y los caballos al trabajar como esclavos. Parece que en esta vida, la construcción generalizada de la formación Tianxuan Spirit Lock definitivamente será mucho más rápida de lo que imaginaba. No me queda mucho tiempo. Sin embargo, tengo una vaga sensación. En este sentido, la Alianza de los 10.000 Inmortales parece excepcionalmente entusiasta. La Alianza de los 10.000 Inmortales se estableció hace miles de años y su gobierno es sólido como una roca. La formación Tianxuan Spirit Lock es solo otro paso adelante. Hay que llevarlo a cabo lentamente, sin necesidad de tantos medios. ¿Por qué están tan ansiosos? Li Fan cayó en contemplación por un momento. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C324. Cultivos frescos capítulo 324. Cultivos frescos. Aunque Li Fan estaba preocupado por el futuro de los diversos cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, los otros estudiantes no tenían su nivel de perspicacia. En un abrir y cerrar de ojos, todos estaban emocionados y ansiosos por intentarlo. Maestro Ji, por favor díganos, ¿cómo se define la mayor contribución? Sí, Senior Ji, debe haber reglas específicas para cuantificar esto, ¿verdad? ¿Cuánta contribución puede considerarse un estándar de evaluación? Al ver el entusiasmo de los estudiantes, Hyun Dao no pudo evitar mostrar una sonrisa complacida. Con una tos leve empezó a explicarle a todo el mundo. El núcleo de la formación Tianxuan Spirit Lock es, en esencia, un espejo recién nacido del espejo Tianxuan, y todos lo habéis visto con vuestros propios ojos. Y la construcción de toda la formación Tianxuan Spirit Lock comienza desde el área del núcleo central. En otras palabras, desde el comienzo de la creación de la formación, todo el proceso de construcción puede ser percibido por el núcleo de la formación y el espejo Tianxuan. La persona responsable de establecer cada unidad de formación está vigilada por el espejo Tianxuan. Y el resultado final depende enteramente de la clasificación de datos publicada por el Tianxuan Mirror, eliminando cualquier posibilidad de trampa. Es absolutamente justo y equitativo. Hyun Dao habló elocuentemente y explicó en detalle. Sé que todos los que recomiendan estudiar en el patio Wanyu tienen sus propias cualidades excepcionales. Todos ustedes son jóvenes talentos, ¿y quién de ustedes estaría dispuesto a ser siempre inferior a los demás? Para que todos tengan una comprensión clara de su posición y los motiven aún más, en esta competencia de formación de bloqueo espiritual de Tianxuan, la contribución de todos a la construcción de la formación se mostrará en forma de puntos en tiempo real. Y, según los puntos, habrá clasificaciones anunciadas por el Tianxuan Mirror, que todos podrán consultar en cualquier momento. Li Fan, al escuchar este método familiar, no pudo evitar sentirse sorprendido en su corazón. Realmente quieren que estos jóvenes maestros de formación se esfuercen al máximo. A continuación, Hyun Dao también anunció el plan de construcción preliminar para la formación Tianxuan Spirit Lock. Se decidió que cada cultivador regresaría a su ciudad natal y, con la ayuda del salón de formación local y el salón marcial, comenzaría a construir la formación Tianxuan Spirit Lock. Y si su progreso fuera más rápido, después de que se construyeran todas las formaciones de esclusas espirituales de Tianxuan en su provincia, podrían moverse libremente a las provincias vecinas para ayudar en la construcción. Como el espejo Tianxuan lo vio todo, no hubo necesidad de preocuparse de que les robaran el crédito mientras ayudaban a una ubicación diferente. En el momento en que todos los territorios de la Alianza de los 10.000 Inmortales hubieran completado la construcción de la formación Tianxuan Spirit Lock, el maestro de formación con la puntuación más alta sería el ganador final. Mientras Hyun Dao narraba los detalles del plan de competencia, una sutil sensación de autosatisfacción brilló en sus ojos. En ese momento, sin embargo, de repente escuchó a alguien gritar. Senior Ji, quiero preguntar, ahora que no tengo hogar, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Siguiendo la voz, Hyun Dao miró y vio que era Li Fan quien hablaba. Su expresión se oscureció y reprendió, pequeño,
¿Te estás burlando de mí? ¿Qué persona sin hogar? Naturalmente, regresas al lugar de donde viniste. En un instante, Hyun-dao pareció recordar algo y sus palabras cesaron abruptamente. Después de evaluar nuevamente a Li-fan, se frotó la barbilla. Esto es un problema. No respondió directamente, pero después de un rato le transmitió su voz a Li-fan. Quédate más tarde y lo discutiré cuidadosamente contigo. Li-fan también tuvo el sentido común de dejar de hablar. Este pequeño episodio cayó en los ojos de los cultivadores presentes. A algunos no les importó, mientras que otros de repente se dieron cuenta y mostraron expresiones de sorpresa. Y algunos parecían saber hace mucho tiempo que los cultivadores olvidarían la tragedia y parecerían tranquilos. Hyun-dao, quien continuó explicando el proceso de la competencia, volvió a llamar la atención de todos. Un año después, los espejos recién nacidos del espejo Tianzuan serían transportados a varias provincias. Antes de eso, todos los estudiantes tenían que regresar primero a sus respectivas provincias y ayudar a sus sucursales locales a recolectar los materiales necesarios para la construcción de la formación. Por supuesto, algunos materiales de formación especiales también serían administrados y distribuidos por la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Luego de escuchar el plan general de construcción, los estudiantes regresaron a sus respectivos patios y se comunicaron con sus familiares y maestros. Li-fan, sin embargo, se quedó donde estaba. Además de Li-fan, hubo otro cultivador que no se fue. Esta persona se llamaba Suemu, quien estaba en la etapa de establecimiento de la fundación y también fue uno de los 3 miembros que participaron en la capacitación desde el mar de Konjun. Sin embargo, no era uno de los discípulos de Zhang Ziliang. Li-fan solo lo había conocido unas pocas veces y no estaba muy familiarizado con él. En cuanto a la tercera persona, no había pasado la prueba del contrato del alma anteriormente y fue eliminado. Debería haber regresado al mar de Konjun y luego perecer en la catástrofe de la masacre de Enkyad. Suemu parecía estar experimentando la existencia del soberano celestial por primera vez, y la confusión y el miedo en sus ojos aún no se habían disipado. Hyun-dao los miró a ambos con cara amable y les preguntó, «El mar de Konjun ha sufrido un desastre y ustedes no tienen hogar. ¿Cuáles son tus planes para el futuro?» Suemu frunció los labios, bajó la cabeza y permaneció en silencio. Pero Li-fan juntó las manos con calma y dijo respetuosamente, «Estaré a las órdenes de Senior». Hyun-dao parecía algo satisfecho con la respuesta de Li-fan. Después de pensarlo un momento, dijo, «Ahora que se han establecido las reglas de la competición, hay una provincia para cada persona. Si te asignan arbitrariamente a una provincia y robas la contribución para construir la formación, definitivamente causará insatisfacción entre otros y será perjudicial para ti. Pero si no te permiten participar en esta competición, definitivamente tampoco quedarás satisfecho». Hizo una pausa, su mirada fugaz por un momento, como si se comunicara con alguien. Después de un momento, Hyun-dao dijo, «Me pregunto si estarías dispuesto a hacer esto». Además de las distintas provincias, la Alianza de los 10.000 Inmortales también cuenta con numerosos submundos importantes que deben ser cubiertos por la formación Tianzuan Spirit Lock. Originalmente, estos lugares los gestionábamos nosotros, los mayores. Pero debido a circunstancias especiales, si estás dispuesto a que te trasladen a uno de estos lugares, también está bien. También puede ayudarnos a aliviar algo de presión. Hyun-dao sonrió y continuó, «Hoy en día, no soy tan enérgico como ustedes, los jóvenes. En cuanto a los puntos para construir la formación Tianzuan Spirit Lock, no necesitas preocuparte. La Alianza de los 10.000 Inmortales tiene muchos submundos bajo su jurisdicción, y la escala de algunos de estos submundos no es menor que la de una provincia. Puedes transferir con confianza». «¿Qué tal?». Después de terminar su discurso, Hyun-dao miró a Li-fan y le preguntó suavemente. En el momento en que Li-fan escuchó las palabras de Hyun-dao, el pensamiento pasó por su mente, ¿submundo? Me pregunto si existe la posibilidad de entrar en contacto con los submundos de los 5 elementos. Pero no se atrevió a especular más. Simplemente esperó a que terminara la pregunta de Hyun-dao antes de responder solemnemente, «Obedeceré tu orden». Hyun-dao asintió satisfecho y luego miró a Suemu. «¿Y tú qué?» Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C325.
Esconderse para poner a prueba la capacidad divina. Capítulo 325. Esconderse para probar la capacidad divina. Suemu parecía un poco aturdido y un poco vacilante. Yo soy. La ceja de Hyung Dao estaba ligeramente fruncida. El cuerpo de Suemu tembló levemente y dijo apresuradamente: estoy dispuesto a obedecer las instrucciones de Senior. Solo entonces Hyung Dao asintió lentamente, pero su expresión hacia Suemu no fue tan amable como lo fue hacia Li Fan antes. El plan de construcción de las formaciones de esclusas espirituales de Tianzuan en varias provincias no comenzará oficialmente hasta dentro de un año aproximadamente. Debo aclarar que, si bien algunos submundos han ido creando formaciones gradualmente, para mayor equidad en la competencia, esperaré hasta un año después, cuando la competencia comience a solicitar su transferencia. Hyung Dao pareció recordar algo al mirar a Li Fan y luego agregó: durante este año, no te voy a restringir. Donde quieras ir, puedes. En la provincia de Tianyu hay muchas maravillas y lugares de interés. Observarlos beneficiará enormemente tu cultivo y tus habilidades. Durante tu estancia en la provincia de Tianyu, no has tenido tiempo de hacer giras, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Simplemente regresa inmediatamente después de recibir mi mensaje. Hyung Dao sugirió con una sonrisa. Al ver a Li Fan dudar, volvió a sonreír y dijo: no hay necesidad de preocuparse demasiado. Es poco probable que el inesperado acontecimiento que vivieron Tan Tai Tao y los demás vuelva a ocurrir. El corazón de Li Fan se conmovió, pero no dijo mucho. En ese caso, gracias, señor. Está bien, ustedes dos pueden irse. Llevo mucho tiempo tratando con vosotros, jóvenes, y estoy un poco cansado. Hyung Dao terminó de explicar y agitó la mano para despedir a los dos. Li Fan y Suemu hicieron una reverencia y luego abandonaron el patio de Guanyu. Compañero taoísta Li. Me pregunto qué planes tienes para este año. Dentro de la ciudad de Tianyu, Suemu preguntó con cierta cautela. Jeje, compañero taoísta Sue, no hay necesidad de estar nervioso. Li Fan miró a Suemu con una sonrisa amistosa y respondió: un año puede ser largo o corto. Si estoy recluido, pasará en un abrir y cerrar de ojos. Si viajo, quizás pueda explorar toda la provincia de Tianyu. El cultivo no tiene por qué realizarse en este momento. En cambio, las oportunidades son fugaces y no esperarán. Planeo seguir el consejo del mayor Ji y viajar por las provincias cercanas. ¿Y tú, compañero taoísta Sue? Tu aura parece estar fluctuando y pareces estar cerca de un gran avance. Li Fan preguntó. Suemu se sorprendió. Su compañero taoísta tiene una vista aguda. No te lo ocultaré. Durante este periodo de entrenamiento a puerta cerrada, aunque fue duro, también entendí algo. El cuello de botella que originalmente me dejó atrapado en la etapa de establecimiento de la fundación se disipó naturalmente, y puedo abrirme paso hacia el reino del núcleo dorado en cualquier momento. Felicitaciones, compañero taoísta. Li Fan parecía muy feliz. Quizás fue porque ambos eran del mar con Jun y tenían una intimidad inherente, o quizás fue porque Suemu no era bueno socializando. No se había comunicado mucho con los demás durante el entrenamiento a puertas cerradas y había estado sofocado durante demasiado tiempo. En ese momento, Suemu de repente se abrió y le contó sus problemas a Li Fan. Ah, mi compañero taoísta no lo sabe. Si hubiera alcanzado la etapa Golden Ko en el mar de Konjun a la edad de 40 años, habría estado extremadamente satisfecho. Sin embargo, después de llegar a la provincia de Tianyu, conocí a innumerables genios, y la mayoría de ellos alcanzaron el núcleo dorado con 2 o incluso 3 leyes. En comparación, no estoy dispuesto a lograr solo un mísero núcleo dorado de ley única. Pero solo me queda un año de tiempo libre. Este año, si quiero comprender otra ley, puede que me resulte algo difícil. Mientras hablaba, el rostro de Suemu mostraba un rastro de vacilación. En ese momento, Li Fan sonrió. Jeje. Entonces a mi compañero taoísta le preocupa esto. Tengo un método que puede ayudar a otros taoístas a superar esta dificultad. Me pregunto si a mi compañero taoísta le gustaría intentarlo. Suemu quedó un poco atónito y luego encantado. Por favor, enséñame, compañero taoísta. Li Fan no se anduvo con rodeos y dijo lentamente: compañero taoísta,
¿sabe de la maravillosa vista en la vecina provincia de Tianyun llamada el Muro de la Trascendencia Mortal? ¿Mortal, trascendencia? Los ojos de Suemu se iluminaron, sacudiendo la cabeza suavemente. Este muro registra una escena de la antigüedad en la que un mortal ascendió a la inmortalidad y alcanzó los cielos en un solo paso. Cuando esta maravilla reaparezca, también resonará con las leyes del cielo y de la tierra, dando origen a innumerables fenómenos asombrosos. Los practicantes que se encuentran por debajo del ámbito de la transformación del alma casi siempre pueden obtener información al presenciar el espectáculo de un mortal que trasciende a la inmortalidad. No hace mucho, incluso hubo un practicante que comprendió el gran Dao y finalmente alcanzó el reino del núcleo dorado de las 5 leyes. Veo que ese compañero taoísta posee un talento y una comprensión extraordinarios. ¿Por qué no probar suerte? Li Fan miró a Suemu, su mirada intensa. Suemu estaba lleno de emoción. ¿Existe tal maravilla? Esto es realmente una bendición para mí. Provincia de Tianyun, voy allí de inmediato. Suemu murmuró para sí mismo, con el rostro enrojecido, y corrió hacia la plaza de la transmisión en la ciudad de Tianyu. Después de caminar unos pasos, pareció recordar algo y se dio la vuelta, algo avergonzado, y preguntó, compañero taoísta Li Fan, ¿por qué no vienes conmigo? Li Fan sonrió y se negó. Tengo otros arreglos. Compañero taoísta, no necesitas preocuparte por mí, simplemente ve por tu cuenta. Al escuchar esto, Suemu no insistió. Se inclinó y dijo solemnemente, independientemente de si este viaje es fructífero o no, nunca olvidaré la amabilidad de tu guía, compañero taoísta Li Fan. Jaja, estas palabras ya son suficientes, pensó Li Fan. Por supuesto, no podía decirlo tan claramente. La obra tuvo que ser representada. Agitando la mano con desdén, dijo con indiferencia, fue solo un comentario casual, compañero taoísta. No es necesario que te lo tomes en serio. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Suemu, ya recordaba firmemente las amables palabras de Li Fan. Hoy en día es raro ver gente honesta con tanto talento como esta. Al ver la figura de Suemu desaparecer en la distancia, Li Fan no pudo evitar suspirar. Supongo que apenas media cosecha es mejor que nada. Después de que Suemu abandonó la ciudad de Tianyu, Li Fan utilizó una formación de teletransportación para llegar a la ciudad de Liankou, en las afueras de la provincia de Tianyu. Ya había investigado de antemano y sabía que esta zona estaba relativamente desolada y con una población escasa. Li Fan ocultó su figura y voló bajo al suelo a extrema velocidad durante 2 días, encontrando finalmente un escondite adecuado. Debajo de un estrecho cañón, Li Fan excavó una cámara secreta en la montaña y luego selló la entrada. Esta vez, durante su reclusión afuera, Li Fan estaba tratando de escapar de la vista del espejo Tianxuan y probar la habilidad divina que había imaginado. La espada de aniquilación de los 5 elementos. Después de mucho tiempo, Li Fan, que lo había probado innumerables veces en su mente, abrió los ojos. Los 5 elementos como fundamento, recitó en silencio en su corazón. El poder del núcleo dorado circuló, los 5 elementos nacieron uno del otro y una enorme e interminable fuerza giratoria emergió de su dantiano. Calamidad celestial, muerte de tinta como borde. Un toque de locura brilló en su ojo izquierdo, mientras que un toque de oscuridad fantasmal apareció en su ojo derecho. El poder giratorio de los 5 elementos convergió lentamente frente a las 2 fuerzas aniquiladoras. Li Fan señaló ligeramente hacia el suelo. Una luz completamente negra floreció en la punta de su dedo. Disparó hacia abajo rápidamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C326. Un invitado llega de repente. Capítulo 326. Un invitado llega de repente. La luz negra parpadeó silenciosamente. Ni siquiera se produjo la más mínima alteración de la energía espiritual. Si no fuera porque Li Fan fue el creador de esta luz negra y la presenció salir de su propio cuerpo, Li Fan difícilmente podría detectarla incluso cuando estuviera cerca de él. Cuando la luz negra tocó la montaña, no hubo ninguna explosión trascendental. Las rocas resistentes se derritieron como nieve. Sin embargo, la velocidad de la luz negra no disminuyó en absoluto y descendió continuamente hacia las profundidades de la tierra. Todo lo que obstruía su camino era erosionado por la luz negra, convirtiéndose en nada. En un instante, un vacío completamente negro,
con varios dedos de ancho y aparentemente sin fondo, apareció frente a Li Fan. Bajo la observación de Li Fan, la luz negra continuó penetrando la montaña, descendiendo incesantemente. Sin embargo, aunque aniquilaba todo lo que tocaba, no significaba que la luz negra estuviera exenta de consumo. En comparación con el estallido de luz inicial, la espada de aniquilación de los 5 elementos, que atravesaba la montaña como un túnel, ya había consumido la mayor parte de su energía en solo unas pocas respiraciones. Me pregunto cómo se compara mi luz negra de aniquilación con la luz divina de 7 colores de Sun Centón. Cuando la luz negra desapareció dentro del rango del sentido espiritual de Li Fan, miró nuevamente su obra maestra, que parecía un pequeño abismo, y no pudo evitar pensar que sí. La luz divina de 7 colores de Sun Centón, cuando se usa, inunda el cielo sin cesar, invencible en defensa y ataque. Déjenme ver ahora, con los 5 elementos como base de mi consumo energético, dónde está mi límite. Luego no se detuvo y sus manos continuaron moviéndose. Un rayo de luz completamente negra, como una flecha de destrucción, apareció en la montaña, penetrando hacia abajo. De hecho, la espada de aniquilación de los 5 elementos era la manifestación del poder de la calamidad celestial y la muerte de tinta entre el Nan-Lo Golden Core de Li Fan, y no necesariamente tenía que usarse con sus dedos. Cualquier parte de su cuerpo, como los ojos o los pies, también podría activarlo. Sin embargo, este método de ataque, emitiendo un rayo de luz negra con un dedo, se adaptaba mejor a la estética de Li Fan. Dentro del cuerpo de Li Fan, el poder de los 5 elementos giraba sin cesar, proporcionando una fuente continua de poder para la espada de aniquilación de los 5 elementos. Después de aproximadamente el tiempo que le tomó beber una taza de té, Li Fan casi había ahuecado la montaña en esta zona, pero sintió que aún no había alcanzado su límite y que todavía le quedaba mucha energía. Pero Li Fan todavía se vio obligado a detener su loco ataque. Porque lo que actualmente le impedía continuar su asalto no era el consumo de energía interna, sino un impulso violento para destruir todo lo que veía surgió en el corazón de Li Fan. Sus 2 ojos estaban completamente ocupados por una profunda oscuridad, que parecía aterradora. Este deseo de destruir todo en el mundo no apareció de repente. Se acumuló lentamente mientras Li Fan desataba continuamente la espada de aniquilación de los 5 elementos. Originalmente, todavía podía suprimirlo con su fuerza de voluntad y el efecto del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang. Pero poco a poco, el impulso violento se acumuló y acabó formando una poderosa tormenta de pensamientos. Ocupó casi toda la mente de Li Fan. La razón restante en su mente le decía a Li Fan que ese era su límite actual. Entonces detuvo su ataque y usó el poder del potencial oculto de su cuerpo y la llama azul para reprimir lentamente el motín en su mente. No sabía cuánto tiempo tomó. La locura en los ojos de Li Fan finalmente desapareció por completo. Su cabeza se aclaró nuevamente y Li Fan exhaló lentamente. Aunque la espada de aniquilación de los 5 elementos es poderosa, sus efectos secundarios no son despreciables. Pero para mí, todavía es manejable. Si realmente me encuentro con un oponente al que ni siquiera la luz negra de la aniquilación puede derrotar después de tanto tiempo, entonces tal vez tenga que considerar usar la verdad. Una vez completado su experimento, Li Fan se levantó y se preparó para abandonar esta montaña devastada internamente. Joven, tu habilidad con la espada no es mala. En ese momento, de repente sonó detrás de él una voz algo envejecida. El cuerpo de Li Fan se puso rígido de repente. Pero aún así reprimió con firmeza el impulso de tomar represalias de inmediato, girándose abruptamente para mirar atrás. Solo para ver a un anciano con un sombrero de hierba y una capa de paja, que había aparecido en la montaña hueca en algún momento desconocido. En ese momento, estaba en cuclillas, examinando los rastros de destrucción causados por la espada de aniquilación de los 5 elementos que se encontraba debajo. En la espalda del anciano también había una cesta de pescado tejida con tiras de bambú amarillo. Parecía que había algo luchando dentro, pero Li Fan no podía ver con claridad. Viejo pescador. El atuendo del anciano era tan distintivo que la mente de Li Fan inmediatamente evocó este nombre. Al recordar la información que había aprendido anteriormente en el espejo Tianxuan, Li Fan se sintió un poco aliviado. Al menos por ahora, este viejo pescador no parecía tener ninguna intención maliciosa. Aunque todavía no bajó completamente la guardia,
Li Fan hizo una reverencia y dijo respetuosamente: «Saludos, mayor». El pescador no respondió y siguió examinando atentamente el abismo vacío que lo rodeaba. Li Fan no se atrevió a irse solo esperó pacientemente. Después de un rato, el anciano aplaudió y se puso de pie. «Ah, similar, pero no del todo». Sacudió la cabeza y murmuró suavemente. Luego miró a Li Fan con interés y le preguntó: «Joven, ¿me conoces?» «He oído el nombre de pescador mayor», respondió Li Fan con franqueza. Al mismo tiempo, en su dantian, sobre el núcleo dorado, la imagen del corazón exquisito de 7 aperturas apareció débilmente por un momento. «Pescador. Si quieres llamarme así no está mal. Después de todo, la mayoría de la gente en este mundo me llama así. No hay nada de malo en fluir con el mundo y no estancarse». La expresión del anciano de repente se volvió algo solitaria. «Desafortunadamente, sé que este no es mi verdadero nombre. Pero ahora incluso he olvidado mi propio nombre, así que ¿qué puedo pedir a los demás?». El viejo pescador dijo algo autocrítico. Li Fan, al escuchar esto, no sabía qué decir y solo pudo permanecer en silencio. El viejo pescador pareció perderse en los recuerdos por un momento y luego volvió a la normalidad. Miró a Li Fan y le preguntó: «Joven, ¿cómo se llama la técnica de espada que acabas de utilizar? ¿Y dónde lo aprendiste?». «Está aquí». El corazón de Li Fan tembló al ver que la otra parte finalmente volvía al punto. Sin atreverse a demorarse, respondió: «Esta técnica de espada fue creada por el propio joven». Basándose en las características de la técnica de la espada, el joven la llamó espada de aniquilación de los 5 elementos. Los ojos del viejo pescador se iluminaron. La espada de aniquilación de los 5 elementos es un buen nombre. Pero la grandeza del nombre es un poco exagerada. El anciano criticó sin dudarlo. «Pero bueno, jóvenes, es normal estar orgulloso», como si volviera a recordar algo. Un atisbo de confusión apareció en los ojos del viejo pescador. Li Fan ya había visto que este viejo pescador era efectivamente como se rumoreaba. Había algo mal con su estado mental. Li Fan no se atrevió a molestarlo y se quedó a un lado en silencio. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C327. El pescador quiere vender pescado. Capítulo 327. El pescador quiere vender pescado. Después de un tiempo, la confusión en los ojos del viejo pescador se disipó gradualmente. Sin embargo, no se dio cuenta en absoluto de su propia extrañeza y continuó hablando. «Me resulta muy familiar el aura de tu técnica de espada. Parece extremadamente similar a lo que estaba buscando. Hace un momento sentí una fluctuación del aura y pensé que mi objeto perdido estaba aquí. Me emocioné por nada». El viejo pescador meneó la cabeza, sintiéndose algo emocionado. ¿Similar, objeto perdido? Por la información que había visto anteriormente, Li Fan ya lo sabía. Este viejo pescador había estado deambulando por Estados Unidos porque no podía encontrar algo propio. Y ahora, sintió el aura de la espada de aniquilación de los 5 elementos y la rastreó hasta Li Fan. En un instante, Li Fan pensó en una posibilidad. Espada de calamidad celestial. Pero si esta respuesta fuera cierta, entonces la fuerza de este anciano. El mango de la espada de la calamidad celestial estaba a la par del viento verde e incluso lo superaba. Además, el cuerpo roto de la espada de calamidad celestial podría competir con la muerte de tinta. Si la espada de la calamidad celestial estuviera intacta, ¿qué tan fuerte sería? ¿Y qué nivel de cultivo tendría este viejo pescador, que posiblemente era el maestro de la espada de la calamidad celestial? Había 2 opciones antes de Li Fan. Una de ellas era revelar verazmente la información sobre la espada de la calamidad celestial que él conocía. Aunque podría recibir recompensas de alguien tan poderoso como el viejo pescador. Sin embargo, este viejo pescador había estado deambulando por el reino de Xuanuan durante cientos de años. ¿Por qué había perdido la memoria en primer lugar? ¿Por qué la espada de la calamidad celestial se había roto y separado tanto de él? Las implicaciones eran demasiado grandes y los niveles involucrados eran demasiado altos. Si no tenía cuidado, una vez que se involucraba en un conflicto, podía ser asesinado permanentemente. Es posible que ni siquiera, la verdad, pueda salvarlo a tiempo.
La segunda opción era fingir que no lo sabía. Aunque perdería esta gran oportunidad, Li Fan podría usar un clon en la próxima vida, o ser aún más cauteloso al hacer que otros cultivadores informaran al viejo pescador que el objeto perdido era la espada de calamidad celestial en el mar de Kongyun. Entonces pudo ver si había algún peligro para su vida y qué cambios podría traer más adelante. Si realmente hubiera podido obtener algunos beneficios sorprendentes de ello, para Li Fan, habría sido solo un retraso de 2 o 3 vidas. Al comparar las dos opciones, la segunda era obviamente la más segura. Entonces, Li Fan decidió esperar. Estaba esperando a ver si esta potencia oculta, el viejo pescador, era como el antiguo Doctor Celestial, capaz de leer sus pensamientos. Li Fan ya había pensado en las causas y consecuencias de este asunto en su mente. Si el viejo pescador realmente podía percibir los pensamientos de Li Fan, entonces la segunda opción de fingir que no lo sabía estaba fuera de cuestión. Por otro lado, si el viejo pescador no pudiera, entonces tomar la segunda decisión era naturalmente incuestionable. Quizás fue porque el estado mental del viejo pescador era anormal, o quizás fue porque no era competente en este aspecto y el corazón exquisito de 7 aperturas había entrado parcialmente en vigor. En cualquier caso, afortunadamente. Ante el emocionado viejo pescador, Li Fan permaneció en silencio durante una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. Sin embargo, este anciano no tuvo ninguna reacción especial. Entonces, Li Fan estaba seguro de que la otra parte no podía sentir sus pensamientos. Su mente no pudo evitar relajarse. Al cuarto aliento, fingió reflexionar un rato antes de decir, ¿la técnica de espada que comprendí inesperadamente tiene algún parecido con el objeto perdido de Senior? Parece que tengo algún destino con Senior. Luego, Li Fan volvió a preguntar, Senior, ¿qué perdiste exactamente? Escuché que lo has estado buscando durante mucho tiempo y no lo has encontrado. El viejo pescador meneó la cabeza. No lo recuerdo, al igual que mi nombre, lo he olvidado todo. Sin embargo, si puedo verlo de nuevo, debería poder recordarlo. Sí, mientras lo encuentre, podré recordarlo todo de nuevo. Al ver que el pescador comenzaba a confundirse nuevamente, Li Fan le entregó su anillo de almacenamiento, interrumpiéndolo. Ya que ese es el caso, Senior, ¿por qué no echas un vistazo adentro para ver si hay algo tuyo? Tenemos un destino muy especial juntos, así que quizá encuentres algo útil aquí. Esta también es una acción estándar para cada cultivador cuando conoce a un pescador. El pescador no se negó y tomó el anillo, inspeccionándolo. Aunque tu fuerza no sea mucha, tu riqueza no es mala. Después de un momento, el pescador elogió. Li Fan mantuvo la calma. Para Li Fan, su verdadero secreto residía solo en la verdad. Incluso si todo lo demás lo sabían los demás, no era gran cosa. Por eso no tenía miedo de la inspección del pescador. El viejo pescador identificó cada objeto. Este no es, ni tampoco este. Esto. El corazón de Li Fan dio un vuelco mientras observaba al anciano sacar algo del anillo de almacenamiento y examinarlo cuidadosamente. Interesante, mostró una expresión interesada. El objeto que incluso una persona fuerte como el pescador encontró interesante fue la ficha de robo de sol con la que Li Fan había detectado problemas y la había dejado en un rincón para comer polvo. Token de robo de sol. Si pudiera aprovecharlo y cambiar un método de cultivo de la mano del pescador, sería fantástico. Los pensamientos de Li Fan rápidamente cambiaron e inmediatamente expresó una expresión muy sorprendida, diciendo, Senior, ¿es esto lo que perdiste? El viejo pescador sostuvo la ficha, ligeramente aturdido. ¿Esto? No, no. Rápidamente meneó la cabeza. Creo que esta pequeña cosa es muy interesante. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con algo tan raro. Miró a Li Fan y le preguntó seriamente, joven, ¿estás dispuesto a desprenderte de ello? Li Fan dijo solemnemente, no soy tan perspicaz como Senior. He tenido este artículo durante mucho tiempo, pero siempre pensé que era solo un token con una función de almacenamiento. En mis manos, es solo una perla preciosa dejada en el polvo. Por favor, tómalo, mayor. Al ver que Li Fan estaba de acuerdo, el pescador asintió. En un instante,
la ficha de robo del sol desapareció de su mano y Li Fan no sabía a dónde iba. No tomaré tus cosas por nada. El pescador volvió a mirar atentamente a Li Fan, lo que le provocó escalofríos. Luego dijo, parece que tengo algo muy útil para ti. Sacó la cesta de pescado de detrás de él, metió la mano derecha y agarró algo. Es ella. Luego agarró una figura y la arrojó frente a Li Fan. Li Fan miró de cerca y sus párpados saltaban. La persona vestía la túnica estándar negra y amarilla de la Alianza de los 10.000 Inmortales y obviamente era miembro de la organización. Como si estuviera atada capa por cuerdas invisibles, solo podía girar su cuerpo como un pez fuera del agua, luchando incesantemente. Después de morir de hambre durante tanto tiempo, todavía está muy fuerte, murmuró el pescador, luego extendió la mano y le dio una bofetada. La cultivadora hembra se desmayó inmediatamente. Está bien, el trato está hecho, me voy. Joven, nos volveremos a encontrar si estamos destinados. El viejo pescador volvió a colocar la cesta de pescado sobre su espalda. Antes de que Li Fan pudiera responder, salió con un pie y desapareció. Solo sonó una leve canción, pero el contenido específico no se pudo escuchar con claridad. ¡Qué sorpresa!, con ganancias inesperadas. Mirando a la cultivadora inmóvil de la Alianza de los 10.000 Inmortales a su lado, Li Fan miró en la dirección donde desapareció el pescador, con una mirada contemplativa en su rostro. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C328. Obtención de un cultivador de segunda generación. Capítulo 328. Obtención de un cultivador de segunda generación. Pensé que estaba siendo muy cauteloso esta vez, pero inesperadamente, incluso en un lugar tan remoto, aún podría atraer al viejo pescador, quien al menos está en el ámbito de la integración DAO. Este fue un accidente inevitable. ¿Quién podría haber imaginado que este anciano un tanto excéntrico estaría relacionado con una espada rota en el mar de Konyun, a miles de kilómetros de distancia? Al recordar cuidadosamente cada escena del intercambio con el viejo pescador hace un momento, Li Fan descubrió que, aunque la aparición repentina del viejo pescador lo sorprendió, el nivel de peligro durante todo el proceso de contacto era tan diferente como el cielo y la tierra en comparación con el Doctor Celestial de antes. Incluso la presión ejercida por el experto en integración de Dao vestido de negro de la provincia de Yuandao fue mucho mayor que la del viejo pescador. ¿Fue porque la fuerza del viejo pescador era inferior a la del experto en integración Dao vestido de negro? Li Fan no lo creía así. El maestro de la espada de calamidad celestial debe ser muy superior a los cultivadores comunes de la integración Dao. Incluso si se hubiera vuelto loco y hubiera perdido la memoria por alguna razón desconocida, no debería subestimarse. Pero la sensación que le dio a Li Fan fue muy peculiar. Durante el tiempo que pasó con él, no hubo sensación de comunicarse con un poderoso sabio inmortal de integración Dao. Más bien, fue como conversar con un anciano común y amigable. Aparte de sus propios factores psicológicos, no sentía ni rastro de presión. ¿Por qué fue esto tan? Li Fan entrecerró ligeramente los ojos. ¿Será que el viejo pescador también olvidó que es una figura poderosa? Li Fan sintió vagamente que este podría ser el caso. Quizás todavía había otros secretos detrás de esto, pero deberían ser similares. Una figura poderosa como el viejo pescador, vagando por el territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales de una manera tan loca, es extremadamente peligrosa. Si de repente se vuelve loco y arrasa, la destrucción que causa podría no ser menor que la guerra en la provincia de Tianlin. Aún así, la Alianza de los 10.000 Inmortales le permite vagar libremente así, sin expulsarlo. Debe haber alguna razón más profunda detrás de esto. Esta agua es demasiado profunda. Antes de fortalecerme, debo tratar de evitar el contacto con él tanto como sea posible. Mientras sus pensamientos se calmaban lentamente, Li Fan volvió a mirar a la cultivadora aún inconsciente de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Con un rostro delicado, aunque no del todo impresionante, seguía siendo definitivamente una belleza. A juzgar por su apariencia, parecía relativamente joven, pero la apariencia y la edad de los cultivadores no estaban directamente relacionadas. Ella podría ser mayor que Li Fan. Esto se debió a que Li Fan ni siquiera podía sentir el nivel de cultivo específico de esta mujer. Esto indicaba que o bien tenía un tesoro precioso que protegía su cuerpo, ocultando su aura,
o bien su fuerza superaba con creces la de Li Fan, al menos en la etapa del alma naciente o de la transformación del alma. ¿Esta mujer me es de gran utilidad? ¿Qué significa eso? Aunque no sabía lo que había visto el viejo pescador, Li Fan probablemente no la habría recibido sin razón. Al capturar a la cultivadora hembra, Li Fan abandonó silenciosamente la montaña ya excavada. Después de volar un rato, llegó a un claro del bosque y colocó a la cultivadora hembra en el suelo. Luego intentó despertarla. Sin embargo, Li Fan probó varios métodos, pero ninguno tuvo éxito. Parece que la bofetada del viejo pescador fue realmente pesada. Sin descubrir la identidad de la cultivadora, Li Fan no actuó precipitadamente. Él simplemente hizo guardia en silencio a su lado. Mientras cultivaba, esperó a que ella despertara. 2 días completos después, la cultivadora dejó escapar un gemido y finalmente recuperó la conciencia. Ella se sentó y miró a su alrededor aturdida. Mirando a Li Fan, que estaba sentada tranquilamente a su lado, parecía confundida. «Tú eres». «Yo soy Li». Antes de que Li Fan pudiera terminar su respuesta, la cultivadora pareció recordar algo de repente, con su rostro mostrando una mirada de horror. Dejó escapar un grito, olvidándose de levantarse, y en lugar de eso usó sus manos para sostenerse y moverse continuamente hacia atrás. Al mismo tiempo, ella seguía diciendo, «No te acerques a mí». El rostro de Li Fan se oscureció e inmediatamente se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Con una expresión solemne, impregnada de un toque de energía espiritual, su voz tronó como un rayo mientras decía fríamente, «Compañero taoísta, por favor cálmate». Por extraño que parezca, parecía que el grito enojado de Li Fan la había dominado. De hecho, la cultivadora dejó de moverse y se quedó quieta en su lugar. Sin embargo, la expresión de su rostro se volvió aún más asustada. Parece que ella no es alguien con un alto nivel de cultivo, juzgó Li Fan en su mente. Tratando de poner una expresión amable, Li Fan preguntó suavemente, ¿puedo saber cómo debo dirigirme a usted? ¿Y por qué fuiste capturado por ese viejo pescador? La cultivadora reveló un rostro más feo que el llanto y su expresión extremadamente reticente. Sin embargo, abrió la boca y dijo, «Mi nombre es Lu Suejin». Había oído rumores sobre el viejo pescador antes y estaba muy interesado en él. No hace mucho, escuché que apareció cerca de la provincia de Tianyu. Últimamente, mi madre ha estado muy ocupada con tareas oficiales, por lo que rara vez me presta atención. Entonces, me escabullí silenciosamente y encontré al viejo pescador. Por casualidad vi a un cultivador cambiar una pieza de hierro rota por una técnica de cultivo. Estaba interesado y quería probarlo. ¿Quién iba a pensar que este anciano me ignoraría? Estaba tan enojado que lo maldije. Y luego, todo se volvió negro como si estuviera encerrado en un lugar pequeño y oscuro. El rostro de Lu Suejin estaba extremadamente agraviado y las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo tembló levemente mientras sollozaba. Pero su discurso se mantuvo muy estable. Cuando desperté, aparecí aquí. Li Fan notó el comportamiento peculiar y contradictorio de Lu Suejin. En su corazón pensó, le pregunté casualmente, pero ella me está diciendo demasiado. De repente, como si estuviera pensando en algo, la expresión de Li Fan no pudo evitar volverse algo extraña. No tomaré tus cosas por nada. Parece que tengo algo muy útil para ti. Las palabras del viejo pescador resonaron en sus oídos. Para verificar su suposición, Li Fan dijo, compañero taoísta, por favor levántese. Lu Suejin escuchó el sonido y efectivamente se puso de pie. Li Fan reflexionó por un momento y luego preguntó, ¿cuántos años tienes ahora? ¿En qué reino estás? ¿Y qué técnica de cultivo estás practicando? Hacerle estas preguntas a un extraño fue obviamente algo muy grosero. Salir sin decir palabra ya era bastante comedido, y sacar una espada en el acto era incluso razonable. Sin embargo, Lu Suejin todavía no parecía saber el significado del rechazo y respondió con calma las preguntas de Li Fan. Este año tengo 23 años. Estoy en la última etapa de la fundación y estoy practicando la técnica de silenciamiento de cielos iluminadores del dios dual y que me preparó mi madre. Aunque respondió las preguntas con sinceridad, la expresión ansiosa de Lu Suejin se hizo más evidente.
Al mismo tiempo, miró a Li Fan y un dejo de resentimiento apareció en sus ojos infantiles. En el momento en que Li Fan escuchó el nombre de la técnica, su corazón dio un vuelco. Entonces entendió. Entonces, ella es una cultivadora de segunda generación que no ha experimentado mucho del mundo. Salió a divertirse, le faltó el respeto al viejo pescador y la atraparon. Al final, la trataron como un objeto y me la cambiaron. Entonces, ¿eso significa que este cultivador de segunda generación ahora es mío? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C329. Maestro jefe de formación capítulo 329. Maestro jefe de formación. Pensando en esto, los ojos de Li Fan mostraban un color extraño. De pie sobre un pie, gira 2 círculos hacia la izquierda. Luego 3 círculos a la derecha. Para comprobarlo, Li Fan volvió a realizar un pedido frío. Si las preguntas anteriores fueron algo groseras, entonces la solicitud actual de Li Fan podría considerarse bastante escandalosa. Hacer que una cultivadora del establecimiento fundacional a quien conoció por primera vez realizara un acto tan extraño y ridículo. Era imposible para cualquier persona normal estar de acuerdo. Pero inesperadamente, Lu Suejin realmente siguió cada paso con seriedad. Sin embargo, miró fijamente a Li Fan con fiereza, como si las llamas ardieran en sus ojos. Parecía querer aplastar a Li Fan en pedazos. Pero Li Fan, siendo quien era, no podía asustarse ante una niña incipiente. Sonrió levemente y le dijo a Lu Suejin, parece que todavía no entiendes tu situación actual. Atreverte a faltarle el respeto al misterioso viejo pescador, quizás realmente te falta algo de disciplina. Sigue dando vueltas como ahora hasta que te diga que pares. Li Fan dijo fríamente. Un atisbo de humillación brilló en los ojos de Lu Suejin, pero su cuerpo permaneció obediente. Ella continuó realizando el círculo cómico. Li Fan no le prestó atención por el momento, en cambio, reflexionó sobre el motivo de la situación actual. Cuando el viejo pescador entregó a Lu Suejin a Li Fan anteriormente, él la describió como un objeto. Claramente, a los ojos del viejo pescador, esta joven inexperta le pertenecía como objeto. Más tarde, después de obtener el Sun Stealing Token, lo cambió por este artículo y se lo dio a Li Fan. Como resultado, la propiedad de este artículo cayó en manos de Li Fan. Como propietario del artículo, Li Fan naturalmente tenía el poder de controlar todo al respecto. Aunque no sabía cómo lo hacía el viejo pescador, a juzgar por la obediencia de Lu Suejin a las órdenes de Li Fan, se había convertido en un hecho establecido. La descripción de ella como objeto es correcta. ¿Pero dónde reside el gran uso? Para Li Fan, una cultivadora del establecimiento fundacional, por hermosa que sea, que se concentrara únicamente en lograr la inmortalidad, no podría considerarse muy útil. Me pregunto si. Pensando en esto, Li Fan no dejó que Lu Suejin dejara de dar vueltas y le preguntó directamente, cuéntame sobre la información de tu madre. Un atisbo de esperanza brilló en los ojos de Lu Suejin mientras decía intermitentemente, el nombre de mi madre es Lu Xichan, el maestro jefe de formación del Salón de Formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales, con cultivo en etapa de integración Dao. Cuando las palabras de la niña cayeron en sus oídos, Li Fan se estremeció y un brillo brilló en sus ojos mientras miraba a Lu Suejin. Jefe del Salón de Formación, los submundos necesitan establecer la formación Tianxuan Spirit Lock, submundos de 5 elementos. Podría ser. En un instante, Li Fan pensó en una posibilidad. No sé qué vio el viejo pescador de mí. Pero como me ha presentado esta gran oportunidad, no debo desaprovecharla. Si puedo investigar alguna información sobre los submundos de los 5 elementos, incluso si debo retroceder directamente, valdrá la pena. Si pudiera ingresar personalmente a los submundos de los 5 elementos y observarlos desde adentro, sería aún mejor. Los ojos de Li Fan estaban brillantes y se sentía algo emocionado. Sin embargo, no se dejó llevar por este golpe de suerte. Se calmó rápidamente. Un sabio inmortal, y también el maestro jefe de formación. Su fuerza debe ser insondable. Aunque ahora he ganado control sobre su hija, si quiero usar esto directamente como palanca para buscar algunos beneficios, me temo que estaría pidiendo la muerte. Necesito planificar cuidadosamente qué hacer a continuación. Después de que pasó algún tiempo,
Al ver que la ira en los ojos de Lu Suejin se disipaba gradualmente y regresaba a su expresión llorosa y suplicante, Li Fan poco a poco formó una idea en su mente. ¡Para! Finalmente gritó. Lu Suejin se sintió aliviada y detuvo sus ridículos movimientos. Está bien, puedes irte a casa ahora, dijo directamente Li Fan. Al principio, Lu Suejin se quedó atónito y miró a Li Fan con incredulidad. Entonces, un toque de éxtasis apareció en su rostro. Al recuperar su libertad, inconscientemente quiso huir de este lugar, lejos de Li Fan. Pero sus oídos estaban llenos de susurros demoníacos. Recuerda, la relación entre nosotros es tu secreto más importante. No puedes revelar ni siquiera un atisbo de información a nadie de ninguna manera. Si alguien sospecha, aunque sea un poquito, entonces te suicidarás. La voz de Li Fan era increíblemente fría. El cuerpo de Lu Suejin tembló levemente. Después de regresar, no digas nada y actúa como siempre. Espera en silencio mi notificación. Si alguien pregunta, simplemente diga que fue capturado por el viejo pescador y perdió el conocimiento. Más tarde fuiste rescatado por un extraño, pero antes de que pudieras expresar tu gratitud, el benefactor había desaparecido sin dejar rastro. Un talismán de comunicación voló hacia su lado. La voz de Li Fan resonó junto con ella. Quédatelo. Está bien, puedes irte ahora. Siguiendo las órdenes de su amo, Lu Suejin le escondió el talismán de la comunicación. Sin mirar atrás, voló a lo lejos hacia el horizonte. Li Fan entrecerró los ojos y observó cómo la figura de la niña se desvanecía en la distancia. Buscar la piel de un tigre, aunque extremadamente peligroso, una vez que tiene éxito, recompensa beneficios inconmensurables si tiene éxito. Siempre que sea un poco más cuidadoso, preste atención a cualquier problema y me retire inmediatamente si es necesario, puedo minimizar los riesgos. Quizás no sea tan peligroso como imaginaba. Los métodos del viejo pescador son extraños, y ni siquiera yo, como parte involucrada, pude percibirlos. Si la niña no hubiera sido tan desagradable y mostrado signos tan evidentes, no habría pensado que podrían pasar cosas tan extrañas e irrazonables. Espera un momento. En un instante, Li Fan pareció darse cuenta de algo. ¿Este sentimiento parece un poco similar a las anomalías? En la mente de Li Fan, resurgieron los recuerdos de las anomalías del Palacio Celestial de Agua Nubosa, junto con el buey tirando del carruaje para el maestro. La espada de la calamidad celestial está escondida en el Palacio Celestial de Cloudwater, y todos en el Palacio Celestial de Cloudwater se han transformado en una anomalía. ¿El dueño de la espada de la calamidad celestial también está afectado? ¿Qué pasó exactamente en aquel entonces? Justo cuando Li Fan estaba sumido en sus pensamientos, un sentimiento extraño surgió repentinamente en su corazón. Mirando hacia arriba, vio a Lu Suejin, que había estado volando en el cielo alto y se había convertido en un simple punto negro en la distancia. Pero de repente, cayó en picado como una cometa con una cuerda rota. Rompiendo muchas ramas, desapareció de la vista de Li Fan. Al mismo tiempo, una imagen apareció de repente en la mente de Li Fan. Lu Suejin tenía una expresión extremadamente dolorosa en su rostro, con el cuerpo contorsionado mientras rodaba por el suelo. Ella estaba temblando por todas partes. Era como si fuera una mortal sin aire o un pez fuera del agua. Luchando en la desesperación. Al ver esta escena ante él, Li Fan pareció entender algo. Como artículo del propietario, no podía salir de su amo sin permiso. Aunque Li Fan acababa de decirlo verbalmente, no había ejercido sus derechos como propietario. Esto se debía a que en ese momento no sabía qué privilegios tenía sobre sus propias pertenencias. Pero ahora, Li Fan finalmente lo había sentido de primera mano. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C330. Manipulación de sueños ilusorios capítulo 330. Manipulación de sueños ilusorios. Li Fan no se apresuró a rescatar a la niña que estaba siendo torturada por el dolor. En cambio, poco a poco comprendió la autoridad que le pertenecía como maestro al sentir todo lo que le sucedía a Lu Suejin. Puedo sentir vagamente las escenas alrededor de su cuerpo. Incluso puedo hablar directamente en su mente, dando órdenes. En este caso,
El talismán de comunicación anterior era redundante y, en cambio, deja un vacío legal. Es mejor recuperarlo. Li Fan, tranquilo y sereno, voló lentamente hacia el lado de Lu Suejing. Después de soportar una agonía prolongada, su hermoso rostro se había vuelto pálido como una hoja de papel. Todo su cuerpo parecía como si lo hubieran sacado del agua empapado en sudor. Su exquisita figura era apenas visible debajo de su ropa mojada y transparente. Li Fan sostuvo firmemente su cuerpo tembloroso, haciendo circular su energía espiritual dentro de su cuerpo. El cuerpo de la otra parte parecía estar completamente indefenso contra él. En un abrir y cerrar de ojos, Li Fan completó su exploración. Ya no quedaban más secretos por revelar a los ojos de Li Fan. Cuando Li Fan vio el tesoro de la fundación en el Dantian de Lu Suejing, no pudo evitar suspirar. Una vasta llanura nevada. Muchas ciudades y pueblos en miniatura eran incluso apenas visibles. De repente apareció en su mente un dato. Tesoro terrenal, cristal de invierno. Como se esperaba de una cultivadora de segunda generación de primer nivel de la Alianza de los 10.000 Inmortales, capaz de sentar las bases a los 23 años y poseer un tesoro terrenal que complementa tanto su físico como su técnica de cultivo. El punto de partida de su vida es una existencia que los cultivadores comunes no pueden aspirar a alcanzar ni siquiera en toda su vida. Desafortunadamente, ella no es muy inteligente. La mirada de Li Fan estaba helada, desprovista de piedad. Li Fan continuó su examen. Solo hay energía espiritual pura dentro de su cuerpo, sin ninguna otra energía extraña. No hay rastros de formaciones ni restricciones. La fuente de este dolor. Es como si modificara directamente la configuración subyacente del cuerpo a través del origen. Sin el amo se pierden los cimientos necesarios para sustentar la vida. Este tipo de medios están más allá de toda comprensión. Mientras suspiraba en silencio, Lu Suejing, que había estado atormentado durante mucho tiempo, se debilitaba cada vez más al borde de la muerte. Luchó cada vez menos y sus ojos infantiles empezaron a perder el foco. «Maestro, sálvame», la voz de Lu Suejing de repente sonó en la mente de Li Fan. Fue en ese momento, quizás impulsada por su instinto de supervivencia, que finalmente cedió por completo a Li Fan. Li Fan sonrió levemente, acariciando suavemente su cabeza con su mano derecha. El cuerpo de Lu Suejing se arqueó de repente, como si finalmente pudiera respirar libremente, jadeando pesadamente. Al mismo tiempo, quizás debido a las consecuencias de la prolongada agonía, su cuerpo volvió a caer rápidamente y comenzó a convulsionar de forma irregular. Li Fan nunca soltó la mano. Después de un tiempo desconocido, Lu Suejing volvió gradualmente a la normalidad. Su cuerpo y su mente habían llegado al límite que podían soportar y ella cayó en un sueño profundo. Demasiado joven e ingenuo. Si regresa así, incluso si es una cuestión de vida o muerte, probablemente expondrá sus defectos. Se necesita más orientación. Li Fan miró a Lu Suejing, que estaba inconsciente con un matiz de enrojecimiento en la cara, retiró su mano derecha y señaló suavemente hacia su frente. Arte onírico ilusorio en aguas nubosas, desatado. Con su avance a la etapa Golden Core, hubo un salto cualitativo en la fuerza espiritual de Li Fan y los sueños que tejió se volvieron cada vez más reales. En un ciclo de sueños interminables, Li Fan, en el papel del maestro, guió a Lu Suejing a lidiar con varias situaciones posibles a su regreso. En estos sueños tejidos principalmente a partir de los recuerdos de Lu Suejing, Li Fan también obtuvo una comprensión aproximada de su madre, Lu Xichan. Ella era extremadamente dominante, con un fuerte deseo de control. Ella había marcado durante mucho tiempo el camino del cultivo para Lu Suejing. Estaba ocupada con deberes oficiales, por lo que su cuerpo principal no podía acompañar a su hijo en todo momento. A menudo, ella solo dejaba un clon que supervisar. Ella se mostró inflexible y no mostró ninguna comunicación emocional con el niño. Si no hubiera intervenido, el niño casi habría quedado arruinado, suspiró Li Fan. Cuando el sol se puso de nuevo, Lu Suejing finalmente despertó de los sueños interminables. La confusión en sus ojos se disipó gradualmente, y en el momento en que vio a Li Fan, instintivamente gritó, «Maestro». Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Un atisbo de pánico brilló en sus ojos, pero su cuerpo ya había actuado instintivamente.
Combinado con el dolor reciente similar a estar en el purgatorio todavía fresco en su mente, Lu Suejin no pudo reunir el coraje para resistir. Ella dudó por un momento, luego se dio la vuelta y se arrodilló con gracia ante Li Fan, tocándose la frente contra el suelo. Sin el mando de Li Fan, ella no se atrevió a moverse. «Puedes ir, cultivar pacientemente y esperar mis órdenes», finalmente habló Li Fan después de mucho tiempo. «Lo entiendo, maestro». Lu Suejin inclinó la cabeza nuevamente. Luego se levantó y voló, sin mostrar signos de pánico en sus movimientos, y su rostro recuperó su anterior expresión orgullosa. Con la cooperación de Lu Suejin, mis posibilidades de ingresar a los submundos de los 5 elementos han aumentado significativamente. Que pueda tener éxito dependerá de cómo evolucionen las cosas. Sin embargo, todavía es necesario hacer preparativos. Al ver desaparecer a Lu Suejin, después de un momento, el cuerpo de Li Fan también se convirtió en rayos de luz y regresó a la ciudad de Tianyu. Antes de cultivar, Li Fan buscó información sobre Wang Xingxiu, el comandante del patio de la guarnición de la provincia de Tianyu. Cuando Hyun Dao, inusualmente, lo dejó irse antes, le dijo que no se preocupara por qué ocurriera ningún accidente. En ese momento, Li Fan tuvo la premonición de que el destino del comandante podría no ser bueno. A primera vista, era cierto. En primer lugar, fue despedido e investigado. Luego se llegó rápidamente a una conclusión: fue despojado de un importante reino de cultivo y exiliado a la remota provincia de Lanlin, en el sur. El castigo fue severo. Además de Wang Xingxiu, otros 2 comandantes también fueron severamente castigados. Aunque no fue tan cruel como despojarlos del cultivo, también fueron transferidos de sus puestos y no tuvieron ninguna posibilidad de convertirse en el comandante en jefe general del patio de la guarnición. Este es un método agresivo para informar a los que están abajo que la determinación de construir la formación Tianzuan Spirit Lock es firme. Ya sea que te acusen injustamente o seas la persona detrás de la conspiración, mientras estés involucrado en este asunto, serás severamente castigado. Para competir por el puesto de comandante en jefe, es aceptable utilizar algunas conspiraciones. Pero obstaculizar el progreso de la construcción de la formación Tianzuan Spirit Lock no es aceptable. Con la retirada inesperada de los 3 candidatos, el próximo heredero del cargo de comandante en jefe ya está prácticamente decidido. Originalmente era el menos favorecido, ni siquiera se tomaba las elecciones en serio antes, y se podría decir que ganó sin luchar. De la provincia de Tianyuan, Lu Yunyi. ¿Provincia de Tianyuan? Pensando en Esengao, que actualmente trabajaba en el patio de la guarnición de la provincia de Tianyuan, parecía que el éxito de una persona podía elevar a otras al cielo. Li Fan se preguntó si Esengao ganaría algo con esto. Contacto 2.